La tertulia de cierre de mercados. Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Juan Pablo Calzada, economista y analista financiero. Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy buenas tardes a todo el mundo. Bueno, vamos a ver también a saludar y ahora ya nos empezamos a meter en materia. Saludo también y doy la bienvenida a Isabel Jiménez, que es la directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Isabel, buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Pues muy buenas tardes, preparando un montón de actividades en Valencia, una jornada de la reconstrucción para ver innovación financiera, propuestas de urbanismo y también actividades de Forinvest para la Feria de las Finanzas de la semana que viene. Bueno, muchos asuntos interesantes que nos tienes que ir contando, todo lo de la reconstrucción de allí en Valencia, de tu tierra, también el foro Forinvest. Pero si queréis podemos empezar por tema económico nacional. Después, si queréis, hablamos de los 3 años que se han cumplido de la guerra de Ucrania, de las negociaciones de paz, del papel que puede ejercer la Unión Europea. Ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció más miles de millones de euros para ayudar a Ucrania, diciendo que la Unión Europea ha sido la que más ha aportado, que nadie se ha gastado más que Europa. Pero me gustaría un poquito hablar de ese acuerdo alcanzado ayer entre Esquerra Republicana y el gobierno de Pedro Sánchez para condonar, entre comillas, esa quita de parte de la deuda que tiene la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico, y sobre todo porque mañana hay reunión, Juan Pablo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué vamos a ver en ese consejo? Y sobre todo, un poco para que la gente nos entienda, porque cuando hablamos de condonar o de quita, la gente piensa que es perdonarles la deuda, que esa deuda ha desaparecido, pero me temo que no, que esa deuda sigue y que esa deuda hay que pagarla, pero ahora entre todos. Sí, la diferencia es esa, ¿no? Dice que deudas que sean por las que se ha incurrido en algunas autonomías o en cada autonomía por su lado para financiar pues inversiones o gasto en esas propias en cada uno en su autonomía, pues ahora la van a tener que pagar autonomías que han sido mucho más cuidadosas y que no han incurrido en esos niveles de deuda, pues van a tener que hacerse cargo de la deuda o los ciudadanos de esas autonomías. Pues al fin y al cabo nunca son las administraciones, son los ciudadanos los que acaban dando la cara por estas cosas y tienen que hacerse cargo de ello, ¿no? Por ejemplo, la comunidad autónoma catalana, que es un desastre en cuanto a gestión, desde que empezaron a hablar de independentismo, pues ahí la gestión es lo último y solo priman mensajes políticos y gastos para la presunta independencia. Pues resulta que todo ese dinero lo van a tener que pagar madrileños, que hemos tenido unos gobiernos bastante comedidos y que no se han endeudado. Pues esto es absolutamente injusto para los ciudadanos de Madrid y de muchos otros lugares de España. No somos los únicos que estamos mucho menos endeudados que ellos, y sobre todo pues es un regalo o un premio de algún tipo a la gente que peor ha gestionado. O sea, esto es al final siempre está el Estado detrás, porque si no le dejan el dinero a ninguna comunidad autónoma. Pero el hacerlo así es socializar las pérdidas para todos y sobre todo pues darle un premio a la gente que peor lo ha hecho, o a los gobiernos autonómicos que peor lo han hecho, ¿no? Y entonces pues yo creo que es absolutamente negativo. O sea, es injusto para los ciudadanos de otras comunidades y desde luego es un premio inmerecido para los terribles gestores que tenemos en alguna que otra comunidad autónoma. Yo creo que es un desastre, y el comité de mañana pues se va a dedicar fundamentalmente a esto, y supongo, y quizá a lo mejor hablan un poco también de la retención del IRPF para el salario mínimo, sí. El salario mínimo, pero vamos, yo creo que fundamentalmente el globo sonda de esta semana es y se van a focalizar en hablar de esto toda la semana, ¿no? Claro, porque atendiendo a lo que está diciendo Juan Pablo, Isabel, esto es como en el colegio, primamos a los que repiten, a los que van peor en clase,
en vez de premiar a los que más se esfuerzan, a los que consiguen sacar buenas notas. Da la sensación de que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues tendría que hacer como algunas de las otras comunidades que peor lo están haciendo, ponerse a gastar y no ser prudente ni cuidadosa. Total, si al final vamos a tener que pagar, ¿qué más da? Sí, lo cierto es que el mecanismo del FLA, que como tú bien dices, Madrid es la única comunidad autónoma que no ha pedido ayuda al FLA y que no tiene deudas con la Administración Central. Y luego tenemos al caso contrario, que es Cataluña, sí, que es de las que peor han gestionado, con el 40% de los recursos del FLA y 73.053 millones de euros. Esto es una barbaridad. Los expertos, tanto desde AIREF como desde FEDEA, alertan sobre la necesidad de vincular la quita, en cualquier caso, a una reforma global del sistema de financiación, porque este sistema de financiación tiene asimetrías, tiene desequilibrios verticales y horizontales. Y bueno, pues si encima se agravan con el cumplimiento de la regla del gasto, pero no para todos, esto es muy mal ejemplo, muy mal precedente. Y realmente, bueno, pues lo cierto es que agrava, circunstancias que no se han tenido en cuenta. También hay recomendaciones de ajuste por población, porque este sistema de financiación autonómica tiene un cálculo débil o un cálculo deficiente de origen, en el que la población no se calculaba bien. Tampoco tiene en cuenta el envejecimiento, tampoco tiene en cuenta la despoblación, la orografía. Hay una serie de parámetros que los expertos, como digo FEDEA, pues lo recomiendan. Hombre, pues tengámoslos en cuenta. Quiero decir, son personas expertos que lo han estudiado y esto no se puede dejar, pues si hay excepciones, pues ya que abrimos el melón, abrámoslo, pero para mejorar el plato, no para empeorarlo. Lo cierto es que mañana va a ser un Consejo de Política Fiscal y Financiera entretenido, como suele ser en los últimos tiempos, cada vez que hay una reunión, sobre todo porque siempre encima de la mesa, aparte de otros temas, como decía Juan Pablo, siempre de una o de otra manera, siempre está Cataluña, lo que supuestamente el Estado central debe a Cataluña, lo que debe Cataluña al Estado que tiene que repartirse entre todos. Porque aquí estamos hablando, Juan Pablo, y tú lo has dicho, Isabel también, de gestión. Es la gestión de los señores de la Generalitat que gastan a expuertas sin ningún tema de control y luego es quejarse a papá Estado para que entre todos, venga, pues para la próxima vez lo hacéis mejor. Claro, el mensaje que estamos dando a las comunidades autónomas o a la Comunidad de Madrid, que sí que lo está haciendo bien, claro, es olvidarte de hacerlo bien y empezar a gastar como hacen los demás. Sí, pero no se lo permitirían los electores a los gestores de la Comunidad de Madrid. O sea, hay más responsabilidad entre los votantes y no lo aceptarían. ¿Por qué? Porque al final lo vamos a tener que pagar todos. Entonces, si alguien es capaz de vivir con lo que tiene presupuestado, que es el caso de la Comunidad Autónoma madrileña, pues lo que tenemos que hacer es primarla para que todos intenten imitarlo, pero desde luego lo que no se puede hacer es darles un premiazo a los que no lo han hecho, ¿no? Y además por motivos políticos que no tienen nada que ver con nada, ¿no? O sea, simplemente el actual presidente del gobierno necesita el apoyo en Cataluña y está dispuesto a hacer lo que sea contra el resto de los españoles con tal de que los catalanes estén contentos. En este caso, Esquerra, ¿no? Que también tiene que aparecer con algún triunfo, a la vista de que últimamente lo único que los conseguía era Puigdemont desde Junts. Pues muy mal precedente, muy mal mensaje y una tomadura de pelo para los ciudadanos de las comunidades autónomas que lo hacen bien. Uh-huh. Isabel, aparte de esa tomadura de pelo que dice Juan Pablo, y tú lo estabas comentando antes, tenemos pendiente esa futura reforma de la financiación autonómica y abrimos alguna vez una espita del melón, pero cuando la abrimos lo hacemos mal, tarde y no terminamos de llevar a cabo esa reforma, porque claro, si la hacemos con estas bases de condonar parte de la quita de esa deuda, pues las bases no son excesivamente las mejores para empezar.
Sí, lo cierto es que se deben reforzar los mecanismos de coordinación entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Ahora, por ejemplo, con la DANA lo hemos visto. Uh-huh. Y esos mecanismos tienen que funcionar perfectamente engrasados. No tienen que funcionar en función del color político, sino que tiene que haber una coordinación absoluta y con un escenario fiscal serio, de equilibrio fiscal. Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que sucede mañana en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y mientras tanto, Juan Pablo, 3 años de la guerra de Ucrania, la Unión Europea sigue insistiendo en que ellos son los que más han pagado para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión. Deben estar presentes en esas negociaciones que en breve retomarán Estados Unidos y Rusia. ¿Hasta qué punto tiene razón la Unión Europea de querer participar en esas negociaciones? O no sé si hasta qué punto quiere de alguna forma estar presente para la futura reconstrucción de Ucrania, porque estamos viendo como ya muchas empresas dedicadas a la defensa, sobre todo con el gasto también que los países van a tener que empezar a incrementar. Si queréis hablamos también del anuncio que ha hecho hoy el primer ministro británico Keir Starmer de subir el porcentaje del PIB del gasto en defensa, quizás como para poder participar en la futura reconstrucción de Ucrania, que muchas empresas ya están frotándose las manos. Bueno, somos todos la Unión Europea y por lo tanto yo creo que sí que debemos de estar en las negociaciones de paz. Desde luego tienen que estar los principales actores, que son Ucrania y Rusia, y desde luego la Unión Europea, que ha sido uno efectivamente el que más ha apoyado a Ucrania, ¿no? Eso yo creo que no hay ninguna duda de que eso tiene que ser así y que cualquier otro tipo de acuerdo que no incluya ni a Ucrania ni a la Unión Europea pues no va a ser sostenible en el tiempo y desde luego no va a ser percibido como justo por la comunidad internacional. Y eso es un tema muy 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 importante y en el cual pues yo creo que el discurso del señor Trump está haciendo aguas por todos lados. O sea, no está blanqueando a Putin, se está él pareciendo demasiado a Putin. Y eso yo creo que es un error gigantesco de la diplomacia estadounidense, ¿no? Que no se lo pueden permitir, no nos lo podemos permitir. Y yo creo que, por supuesto, la Unión Europea tiene que estar. Hemos sido los que más hemos pagado, somos los que más nos jugamos en el envite, porque al fin y al cabo que Ucrania se desestabilice y que el ejército ruso llegue hasta las fronteras de Europa es algo que a Estados Unidos le preocupa poco porque está en otro continente. Pero a los europeos nos preocupa y mucho, ¿no? Dice, porque además tiene ambiciones territoriales con muchos países de los que hacen frontera con Ucrania, ¿no? Entonces sería enormemente preocupante y desde luego que tiene que estar porque efectivamente Rusia Estados Unidos que va a decir ahora que no quiere pagar un duro más, que quiere recuperar hasta el último duro que ha gastado en la guerra y si ahora va a decir que va a ayudar a la reconstrucción, pues no es creíble. O sea, parece que los únicos que sí que efectivamente van a ayudar a la reconstrucción vamos a ser los europeos, ¿no? Por lo que nos jugamos mucho en ello. Entonces yo creo que es increíble que no estemos llamados. Dice, aunque luego no te dejen decir nada, pero que te sientes a la mesa y sepas de qué están hablando. Yo la verdad es que no confío mucho en estas conversaciones de paz, no creo que vayamos a ir muy lejos y yo creo que Putin en ese sentido le da 100 vueltas al señor Trump, ¿no? Es un perro viejo en esto de las relaciones internacionales y Trump al fin y al cabo es bastante indocumentado en ese sentido. Es un señor que se ha dedicado al mercado inmobiliario de Nueva York, a quebrar empresas y a asustar al gobierno con que las dejaba caer con todo el empleo si no las rescataban. O sea, es una persona que ni siquiera es un brillante hombre de negocios y yo creo que esto le viene enormemente grande, ¿no? Y sus principales asesores, que son Elon Musk y gente de este pelaje, pues yo creo que tampoco saben mucho. O sea, yo creo que tendría que tener mucho más en cuenta lo que dice el alto funcionario estadounidense, que yo creo que no está nada contento con cómo está llevando las cosas y lo que está haciendo, por mucho que crean que Europa debe de pagar más por su defensa y que hay que desenquistar el tema de Ucrania, pero hay maneras y maneras de hacer las cosas y sobre todo en relaciones internacionales las maneras lo son todo, ¿no? O sea, un buen acuerdo mal explicado pues no lo va a entender nadie. Yo creo que sí que tenemos que estar, que se está por un mal camino y yo la verdad es que no espero que se produzca ningún avance. Isabel, ¿cómo lo estás viendo tú?
Bueno, pues como muy bien dice mi compañero, una paz en la guerra Rusia-Ucrania sin Ucrania, pues es una paz falsa. En cualquier caso, sí que es una llamada de alerta de la crisis del atlantismo, de la crisis de las relaciones multilaterales, de la deslegitimación del poder de Europa en las relaciones internacionales desde Estados Unidos. Y luego, además, bueno, pues tiene aliados. Trump, el secretario general de la OTAN, que antes era pro-Biden, ahora es pro-Trump, no olvidemos quién lo nombra, y ha dicho en declaraciones pues que menos quejas de la Unión Europea y más gasto en defensa. Y el concepto de defensa europea ya estaba en el Tratado de Maastricht de 1993. Después lo revalidamos en el Consejo Europeo en 1999. Pero sí que es cierto que no es solo un concepto de gasto, que también, como bien dice Trump, por porcentaje del PIB, sino que además es un concepto de ceder soberanías del Estado. Es decir, si nosotros mantenemos las soberanías nacionales en Europa, difícilmente vamos a hablar de que hay un ejército europeo, aunque lo haya. Entonces sí que es cierto que estamos hablando de una paella de 27 países, es complicado, muy complicado decir que mantenemos la soberanía de cada uno de los países y además tenemos la soberanía europea compartida. Entonces hay que ceder y entonces, bueno, pues por ejemplo ahora en las elecciones alemanas este domingo, que decían que iban a aumentar el gasto en defensa de los alemanes, que iban a liderar el gasto en defensa europeo. Yo no digo que esté mal, no está mal, pero claro, es que no puede ir diciéndolo cada país, lo debe decir Europa. Y es un problema, la imagen, la batalla de la imagen internacional. Europa tiene que hablar con una única voz y esto es difícil. Ahora, por ejemplo, pues organiza una cumbre Macron en París, invita a Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, y dice Francia y Reino Unido que van a liderar el ejército europeo y que van a aumentar el gasto en tropas. Insisto, no me parece mal, pero a lo mejor Trump no es la enfermedad, sino el síntoma. Quiero decir que Europa tiene que hablar con una única voz y mientras haya diferentes voces, estamos debilitando Europa y más en el tablero de ajedrez que ha montado el señor Trump. Juan Pablo. Sí, bueno, Europa se torpea a sí misma, ¿no? Pero yo creo que es que también tenemos una carencia de liderazgo desde hace bastante tiempo, porque Angela Merkel sí que fue una figura muy importante porque estuvo mucho, pero no porque fuera una gran líder, que por cierto fue la que generó el grandísimo problema que tiene Alemania con la electricidad, o con la energía, y que está desembocando en una crisis económica muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que Europa necesita un nuevo empujón para integrarnos aún más, que hay que ceder soberanía, eso no hay ninguna duda en muchos aspectos, pero también hay que reformar mucho. O sea, la Comisión Europea, yo realmente no conozco a nadie que se sienta representado por ellos, ¿no? La señora Van der Leyen no es una persona popular, no es alguien que tenga liderazgo. Yo creo que no es ni siquiera una persona que tenga apoyo serio de los países, que es más allá del reparto de las comisarías de la Comisión Europea, y yo creo que hay que reformar muchas cosas, empezando por la propia Comisión, y desde luego hay que empezar a reunirse y tener líderes a nivel europeo que vayan a estar tiempo, y dice que tengan claro, y dice, oiga, hay que fijar cuáles son nuestros objetivos y cuál es la manera más razonable de conseguirlos. Que sí, que son 27 y que es muy complejo y que a lo mejor ha sido un error meter a tanta gente, sí, dice, bueno, pero estamos en esta situación y algo se podrá hacer, que no sea un acuerdo de mínimos, sobre todo porque tenemos a Putin en las fronteras de Europa y no se va a parar. Y mientras tanto, y como decía, en Alemania esa futura coalición que está ahora mismo empezando las negociaciones ya habla de un aumento en el gasto en defensa. Quien ya sí que ha puesto cifras ha sido Isabel hoy, el premier británico. Quiere Starmer, el mayor incremento en defensa desde el final de la Guerra Fría. Quiere llegar a un 3% del PIB en 2029. Claro, la pregunta, ¿de dónde va a sacar el dinero? Bueno, eso muchas veces los políticos es como una baraja de naipes, ¿no? A ellos les da igual. Y si están 4 años, pues te diré, cuando se van aún están desplegando la baraja.
Pero en cualquier caso, a mí me preocupa mucho la situación en Europa, me preocupa, pues por ejemplo, la escalada del Partido Radical, de la ultraderecha en Alemania, el 20%, es una barbaridad, o sea, que le haya votado el 20% de la población, y si recordamos el siglo XX, se nos ponen los pelos de punta, ¿eh? La manifestación de Hamburgo del domingo, había 10.000 personas, quiero decir que está la situación en Europa muy complicada, muy complicada. Entonces hay que, no sé, tener un proyecto de Europa a largo plazo, reducir el escepticismo en la democracia que hay en muchos partidos europeos y luego legitimar ese proyecto desde la ciudadanía, que es complicado, porque si estamos hablando de políticos que cuentan proyectos, pero que luego no lo legitiman con sus ciudadanos, es complicado, es muy complicado. Juan Pablo. Sí, bueno, es preocupante la ultraderecha, aunque esté alcanzando cifras cercanas al 20% en muchos países. Dice, pero es que ya está así también la ultraizquierda, ¿no? Y en este continente decidimos que el comunismo es tan negativo o ha sido tan negativo como para la historia de la humanidad como el comunismo. Entonces yo dice, hay que ver qué quieren, o sea, exactamente qué quieren. Dice, hay que hablar con ellos, no se puede poner lo que se dice un cordón sanitario, como se quiera llamar, y dice, y vamos a quitar de en medio el 20% de la población. Yo creo que eso es hacerse trampas al solitario y eso va a saltar por los aires. El problema es que hemos hecho una política de inmigración ilegal, salvaje en Europa, que ha generado problemas muy serios de seguridad y ahora de terrorismo en Alemania, y que la gente no traga con ello. Dice, en vez de hablar que son malos, dice, hay que darle vueltas a decir, oiga, que tienen de razón estos señores y cómo se les puede calmar, ¿no? Y en cuanto al radicalismo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Y dice, ahora mismo pues podemos pensar que cerca del 30% de la población europea vota posturas radicales, ya sean de izquierdas o de derechas, que ya digo yo, vamos, o yo entiendo que son igualmente negativas, como bien dice el Parlamento Europeo. Tanto el comunismo como el nacionalsocialismo han sido unas ideologías muy perniciosas para la humanidad, y lo que no puede ser es que se haga un cordón sanitario con unos y no con los otros, ¿no? Eso es una diferencia de trato que es intolerable, y desde luego en regímenes democráticos la gente es absolutamente libre de votar a quien le dé la gana, y si votan a estas corrientes, más que de obviarles y preocuparse por ellos, hay que ver qué es lo que quieren, por qué les votan, qué es lo que les atrae de ellos, y los grandes partidos tienen que ver cómo se acercan a propuestas que les satisfagan de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, las negociaciones en Alemania están empezando. De momento se vuelve a poner encima de la mesa esa idea de gran coalición entre la CDU y los socialdemócratas. Veremos a ver, porque esto no ha hecho más que empezar. Ni siquiera el futuro canciller en ciernes, Friedrich Merz, ha querido adelantar el contenido de esas negociaciones, así que nos dará para hablar largo y tendido aquí en la tertulia. Daros las gracias, como siempre, Juan Pablo, Isabel, que paséis muy buena semana y hasta la próxima. Un fortísimo abrazo a los dos y hasta pronto. Muy buenas tardes. Adiós. Muchas gracias. A ti, adiós. Buenas tardes.